Hola a todos, mi nombre es Jorge Vitama, profesor del curso de diseño de algoritmos en el Departamento de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes, y en este video les voy a contar cómo podemos hacer la verificación de un programa, la verificación formal de un programa escrito en GCL, utilizando LaTeX como herramienta para poder hacer la escritura. Como se dan cuenta, el formato de LaTeX que tengo ya tiene algunas cosas hechas. En particular, eh, sí, LaTeX es un programa en general que nos permite hacer edición de texto que tiene pues, bastante, un componente importante de fórmulas matemáticas. Es bastante útil para diferentes cosas. Una cosa pues, que no es, tal vez es desventaja respecto a los editores comunes, es que el texto, como uno lo escribe, no se ve no es exactamente como se ve. Entonces, pues existen entornos como el que estoy usando acá, que es Text Studio, en el cual puedo ir, si quieren, compilando, si quieren, revisando cómo va quedando el texto en esta visualización, en la visualización que ven a la derecha. Bien, entonces, para escribir en general programas en GCL, entonces, bueno, LaTeX utiliza bastantes paquetes. Vamos a utilizar un par de paquetes que son el de matemáticas, para matemáticas, uno para poder escribir tildes al menos, el texto por fuera de matemáticas, y vamos a utilizar el entorno listings. Y esto lo vamos a hacer porque el entorno listings nos va a servir para escribir programas en GCL, pues que haga algo de edición de eso. En particular, aquí tenemos un programa sencillo, los que vimos en clase, que pues se encarga, que recibe un arreglo de números enteros, y se encarga simplemente de calcular su suma, la suma de los elementos del arreglo. Y esto pues se hace con un ciclo sencillo. Entonces, tenemos pues, la variable w, que es donde vamos a tener la suma, y una variable i para guardar, que pues, sería el clásico contador, los cuales inicializamos en cero, y luego pues hacemos el ciclo pues, que hemos aprendido desde programación básica, y en cada paso vamos aumentando la suma del siguiente elemento y vamos sumando uno al contador. Como se dan cuenta, pues y esto lo hacemos en este caso con una asignación paralela. Y lo que vamos a hacer entonces es utilizar este caso sencillo de ejemplo para ilustrar la verificación de un ciclo. Como siempre, pues los programas están anotados. Tenemos como precondición que n sea mayor o igual que 0, pues que 0 que n sea un número natural. Tenemos como invariante, que pues es el componente central del ciclo, que i sea menor o igual que n, y además que w sea la suma de los elementos hasta donde voy, hasta la posición i, hasta antes del índice en el que estoy, ¿cierto? Que w ya tenga calculada la suma hasta antes de esa posición, de tal manera que cuando i llegue a ser n, se cumpliría la poscondición, siendo la poscondición que w tiene la suma de todos los elementos del arreglo, utilizando para esto pues el cuantificador de suma. Bien, veamos, y eso, nuevamente para poderlo formatear y todo, utilizamos este entorno de listings. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir sobre los 5 pasos de la verificación. Entonces el paso 1 nos diría que el programa, que la inicialización, el programa de inicialización nos lleva hacia el invariante. Entonces, lo primero para poder hacer la prueba es identificar estos 3 componentes, identificar la precondición, identificar la inicialización, identificar el invariante. Vamos a hacer una cosita antes de arrancar, pero entonces para simplificar las cosas, vamos a hacer algo antes de arrancar, y es que digamos, si hacemos la verificación tal cual como está, tendríamos que cargar estas sumas, tendríamos que cargar estos operadores por toda la demostración y sería un poco larga. Entonces, una alternativa, una técnica que podemos empezar a desarrollar es el uso de funciones. Entonces definimos la función f, vamos a definir la función, vamos a llamarla f, vamos a llamarla como queramos, lo importante es que siempre y cuando no repitamos letras. Esta función va a tener como entradas o como variables libres, si quieren, el arreglo, y vamos a tener una posición, llamémoslo j, como lo hemos utilizado. Va a ser una función numérica, un número, y va a ser una función numérica porque lo vamos a utilizar para encapsular esta suma. Entonces esta suma de elementos, la suma de los elementos del arreglo hasta la posición j, claramente no va a ser hasta n, va a ser esta. La idea es que esta función f de aj me defina la suma hasta la posición j. Como se dan cuenta, el entorno dice que pues, no debería estar usando sum y let por fuera del entorno de matemáticas. Entonces esto lo vamos a meter entre símbolos de pesos para que quede en términos para que quede
dentro del entorno matemático. Bien, ¿qué nos ganamos con esto? Si yo repito el programa, pero utilizando esta nueva función, entonces fíjense que esto lo puedo reemplazar, todo esto lo puedo reemplazar por f de a sub i, f de a i, f evaluado en a y en el índice i, y lo mismo puedo hacer con la postcondición. La postcondición la puedo evaluar como que w sea exactamente igual a f de a n. Y con esto pues me queda bastante más cortico, lo cual, como se van a dar cuenta, me ahorra un poco de bastante escritura. Bien, entonces, nuevamente retomando lo que sería el primer paso, Q, la inicialización lleva a P. Entonces vamos a empezar por básicamente escribirlo, vamos a empezar por copiarlo para estar seguros. Esto para el programa así sencillo, normal, no es absolutamente necesario, pero por ser la primera demostración lo voy a hacer bien despacio. Entonces quiero que de 0 menor o igual que con menor o igual que n, a partir de esa precondición, este programa de inicialización, que es el que ubicamos, me lleva hacia el invariante. Y entonces voy a copiar aquí el invariante. Bien, ¿qué tenemos ahí? Una tripla nueva. Bueno, voy a compilar para verificar que está funcionando bien. Parece que todo salió bien hasta ahora. Y entonces fíjense que pueden verlo en el PDF, pueden verlo, si este programa tiene una lupa para verlo así, puede ser en el PDF, puede ser, o si ya se están acostumbrando a leer el látex directamente en látex, podemos ver entonces que tenemos una tripla nueva para verificar, ¿cierto? Esta tripla es una asignación, entonces vamos a utilizar el axioma de corrección con WP, ¿cierto? Y que lo podemos hacer para asignaciones, y este axioma lo que nos dice es que para probar esta tripla tenemos que probar que la precondición de la tripla implica la WP del programa con respecto a la postcondición de la tripla. Bien, entonces es una tripla que nuevamente el programa es una asignación, entonces vamos a utilizar la definición de la WP de asignación. Voy a copiar todo y lo voy a reorganizar. Entonces, esa WP va a ser este predicado, el predicado que estaba a la derecha, pero haciendo la sustitución que me sugiere el programa, ¿cierto? Aquí utilizo la sustitución en predicados. Y entonces eso se convierte en este programa. Se convierte en este predicado, pero haciendo el cambio. La I se cambia por 0 en todos los lugares que aparezca, y la W también se cambia por 0. Muy bien. Y entonces aquí, bueno, seguramente necesito algunas líneas más para terminar la prueba, entonces voy a copiar algunas líneas más para tenerlas a la mano. Y entonces utilizo la definición de f y para poder expandir esa f, para poder trabajar con ella, entonces f, recuerdo la definición que hice arriba, que es la suma hasta la posición j, y en este caso tengo que tener cuidado que el parámetro de la f para este caso sería 0, ¿cierto? Entonces eso lo que quiere decir es que sería la posición 0 incluida, hacia la 0 no incluida de a sub k. Y aquí
podemos ver cómo realmente sería, aquí podemos ver el rango, aquí podemos analizar este rango y darnos cuenta que ese rango tiene 0 elementos. Por eso, pues lo siguiente que haríamos es decir que por suma vacía, toda esa expresión, todo el cuantificador toma el valor del módulo de la suma, que es el 0, con lo cual me queda 0 igual a 0, ¿cierto? Finalmente, y con esto pues ya se ve, ya estamos bastante cerquita. Este paréntesis no lo necesito. Con esto ya quedamos bastante cerca, porque lo que puedo decir es primero que todo que la, la, que la igualdad en números es reflexiva y que y por otro lado puedo decir que puedo invocar la identidad de la conjunción, es decir que un predicado y true, entonces este 0 igual a 0 se convertiría en true, y por identidad de la conjunción entonces lo podría quitar porque cualquier cosa y true pues esa se convierte, la puedo simplificar como es, como lo que hay a la izquierda, ¿cierto? Y aquí llego ya al final porque me doy cuenta que lo que hay antes de la implicación se convierte en exactamente lo mismo que hay después de la implicación, y entonces por reflexividad de la implicación queda demostrado, ¿cierto? Llego a otro. Muy bien, verifiquemos que quedó bien escrito. Parece que todo salió bien. Revisémoslo entonces. Y entonces tenemos la WP. La WP la utilizamos como asignación. Luego, por sustitución en predicados, entonces tanto la I como la W se convierten en ceros, y expando la F para darme cuenta que tengo un rango vacío que puedo convertir en 0, y entonces queda 0 igual a 0, y después el siguiente paso queda el antecedente igual al consecuente. Muy bien. Y con eso queda el primer paso. Vamos al segundo. Entonces en el segundo paso, que lo podemos ver aquí mismo en el PDF, tenemos el invariante y tenemos la negación de la guarda, que eso lleva a la poscondición. Entonces tenemos que volver al programa original e identificar esas tres cosas. El invariante está acá. La guarda, en este caso el do tiene una sola guarda, si no nos tocaría hacer el OR de todas las guardas que hay. Como hay una sola guarda, esto correspondería directamente a PC, entonces esto sería lo que habría que negar, y R sería la poscondición, ¿cierto? Entonces comencemos copiando el invariante. Entonces, copiémoslo acá de una vez. Lo siguiente sería I, la negación de la guarda, ¿cierto? La guarda es I menor que N, entonces la copiamos acá, I menor estricto que N, y eso, y de acuerdo con lo que tenemos que probar, eso implicaría la poscondición, implicaría R. Entonces ubicamos R, y aquí está. Muy bien. Listo. Y entonces fíjense que eso es una fórmula de lógica proposicional, aquí la podemos ver en el PDF. Se convierte ya directamente en una fórmula de lógica proposicional que tenemos que probar, ¿cierto? Lo primero que podemos hacer es darnos cuenta que por un lado I es menor o igual que N, y por el otro lado estamos negando que I sea menor que N, o sea que I tiene que ser mayor o igual que N. Si unimos esas dos premisas y vimos que I tiene que ser por un lado menor o igual que N y por otro mayor o igual que N, por orden total de enteros, y podemos concluir que I tiene que ser igual a N, ¿cierto? La consecuencia de esas dos premisas juntas es que I tiene que ser igual a N en este caso. Y copiamos y el resto pues simplemente lo copiamos. Ahora no le hacemos nada. Ahora, pero entonces si esto es una igualdad, con lo cual podemos utilizar una sustitución de iguales por iguales, no de Leibniz, para, por ejemplo, esta I. Entonces si sé que I es igual a N, en el otro consecuente podría reemplazar esa I por una N, ¿cierto? Puedo hacerlo tranquilamente, por lo que una de mis suposiciones, mi antecedente, I vale N. Entonces podría reemplazar esta I por una N, sería equivalente por el antecedente que tengo,
y ahí una de las premisas del antecedente, WFAN, me quedó exactamente igual al consecuente. Cuando eso pasa, puedo decir que por debilitamiento, bueno, cuando eso pase, cuando esto es una conjunción. Si fuera una disyunción, eso no sería cierto. Pero al ser una conjunción, pues uno de mis antecedentes es igual al consecuente, con lo cual directamente por debilitamiento puedo decir que esto es cierto. Muy bien, y con eso terminaría el segundo paso. Bien, vamos ahora al tercer paso. El tercer paso entonces nos dice que es el que nos dice que el invariante, si se cumple el invariante y se cumple la guarda, al ejecutar el programa que está dentro del ciclo, nos devolvemos al invariante. Es bien importante entender eso. Entonces, en este caso es bien recomendable escribir la tripla probar. Voy a copiar el invariante nomás de aquí que lo tenía cerquita. Y aquí tengo la guarda, lo único es que está negada y ya para este paso no la tengo que negar. Voy a quitar estos dos puntos. Entonces ahora es invariante y guarda, pero sin negar la guarda, que tengo acá. Abajo tengo el invariante nuevamente, porque el objetivo dentro del ciclo es volver al invariante al final, ¿cierto? Por eso se llama invariante. Y me queda el programa en la mitad. Entonces el programa en la mitad, el programa que está dentro del ciclo, en este caso es esta asignación exactamente, ¿cierto? Puede que normalmente es algo más complejo, en este caso pues que es un programa relativamente sencillo. El programa de la mitad, el programa que está dentro del ciclo, que estamos llamando SCM, sería esta asignación. Listo. Con eso, entonces utilizaría nuevamente, se puede utilizar nuevamente el axioma de corrección con WP, como dice en el paso 1. Esta vez para hacerlo despacio, se puede hacer en un solo paso, pero voy a partirlo en dos. Lo que voy a hacer es calcular primero la WP. Esto no es obligatorio, pero pero lo vamos a hacer así, como por hacerlo diferente. Entonces vamos primero a decir que la WP del programa respecto a la poscondición de esta tripla va a ser equivalente. Entonces aquí nuevamente utilizamos la WP de asignación, ¿cierto? La definición de qué es la WP de una asignación, con lo cual entonces tenemos el predicado que está a la derecha, pero haciendo la sustitución que nos sugiere el programa. Luego hacemos la sustitución en predicados, utilizamos lo que sabemos sobre cómo se hace sustitución en predicados para efectivamente hacer la sustitución. Entonces vamos a copiar el predicado que tenemos acá, pero la i en todas partes la tenemos que cambiar por i más 1, de acuerdo con lo que nos sugiere la sustitución. Aparece la i en dos lados, lo cambiamos por i más 1, y w lo cambiamos por w más a sub i, de acuerdo con lo que dice la sustitución nuevamente. Aquí voy a hacer solo un pasito más, podría hacer más pasos, pero voy a hacer solo un pasito más, que es aplicar nuevamente el orden total de enteros, simplemente para decir que si i más 1 es menor o igual que n, entonces eso pasa si eso solo sí, y es menor estricto que n. ¿Por qué hago eso? Porque si miran el invariante, y sobre todo si miran la guarda es exactamente eso lo que dice. Entonces acercarme a lo que dice la guarda pues me va a ayudar seguramente con el resto de la prueba. Y entonces lo que voy a hacer ahora es demostrar que la precondición de la tripla implica esta WP, ¿cierto? Bien, sacamos un chequeadito ahí, verificar, ¿no? Efectivamente tengo un par de errores.
siempre es por esto importante que estemos chequeando los errores que hay. En este caso no puse el entorno de matemáticas. Y para comenzar la precondición de esta tripla, una vez lo arreglo, entonces ya queda bien, ya puedo verificar que todo haya quedado bien escrito. Muy bien, entonces ya tenemos la WP. Entonces lo que vamos a hacer ahora es precisamente copiar la precondición de la tripla, que sería el antecedente de lo que necesitamos demostrar, y demostrar que esto implica la fórmula que acabo de derivar, ¿cierto? Para la WP. Muy bien. Para esto, lo primero que vale la pena hacer es desarrollar la función f de f, y voy a hacer también otra cosa de una vez. Si es en el antecedente tengo i menor o igual que n y también tengo i menor que n, entonces puedo utilizar nuevamente, utilizando orden total de enteros, solamente para deshacerme, para hacer un poquito más cortico el antecedente, puedo poner solamente i menor que n, dejar solamente el i menor estricto que n. De hecho, lo voy a dejar de una vez a la izquierda para que se empiece a acercar bastante al consecuente. Bien, entonces nuevamente lo que voy a hacer es desarrollar f. No, perdón, todavía no hago esto, desarrollo f primero que todo. Para eso voy y busco la definición. Me acuerdo que eso era una sumatoria. Nuevamente ahí en general es j, en este caso j corresponde a i más 1, que es como tengo la fórmula en este momento, o sea que aquí vendría i más 1, ¿cierto? Y aquí es donde tengo que recordar cómo funcionan los cuantificadores. Entonces en esto sería un cuantificador, recuerden que es a sub 0, en este caso sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub 3. En este caso lo importante es que va hasta a sub i, incluyendo la i, ¿cierto? Entonces una cosa que puedo hacer en este caso es sacar el último término, ¿cierto? Al sacar el último término, lo que pasa es que me queda menor que i, pero entonces estoy sacando el término a sub i. Y para sacarlo, para que me quede correcto, para que la igualdad se siga manteniendo, pues tengo que poner explícitamente la sub i de último. Yo en general puedo sacar el primer término, el último término, puedo decidir, dependiendo de la estrategia de prueba que necesite, cómo rearreglar los cuantificadores, ¿cierto? Entonces, seguramente necesite un par más de líneas. ¿Qué voy a hacer ahora? Fíjense que la ventaja que me gano sacando el último término es que me queda subir a la izquierda y a la derecha, entonces los puedo cancelar. Y con eso me queda, pues cancelamos este par de subidas, cancelamos acá, y ahora vuelvo y hay varias alternativas acá. Una de ellas pues es utilizar nuevamente la definición de f, para darme cuenta que esta suma que está acá, esta suma que acabo de derivar, corresponde exactamente a f aplicado al arreglo a hasta la posición i, ¿cierto? Entonces justamente eso es lo que puedo escribir. Puedo escribir que w f arreglo a posición i. ¿Qué me gano con eso? Me gano que el consecuente me queda exactamente igual al antecedente. Entonces, por reflexividad de la implicación, tendría que esto es cierto. Muy bien, verifiquemos que todo haya quedado bien escrito. Parece que sí. Y entonces, como se dan cuenta, desarrollamos la asignación, sacamos último término. Ese es el paso clave. El paso clave pues de esta demostración es
desarrollar utilizando la definición de f, tener la sumatoria para poder sacar el último término y para poder para poder llegar otra vez hacia f, pero evaluado en i. Muy bien. Listo, con esto cumpliríamos pues ya el paso 3, que sería el fin del paso 3. Vamos al paso 4. Para el paso 4, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que necesitamos la función de cota. Entonces tenemos que definir una función, en este caso analizando el programa. Podemos darnos cuenta, vamos a hacerlo sobre el PDF, podemos darnos cuenta que i siempre avanza, que n es una constante, que i está yendo hacia n, con lo cual una cota como n-i, una función como n-i, sería una función que intuitivamente tiene las dos propiedades que necesitamos, ¿cierto? Que sea un número positivo y que siempre se reduzca. Entonces, efectivamente podemos utilizar n-i como una cota. Y esto que acabo de decir intuitivo es lo que tenemos que demostrar en los pasos 4 y 5. Entonces en el paso 4 tenemos nuevamente precondición y PC y la guarda del ciclo. La vamos a copiar por aquí que la tenemos cerca. Eso fue justamente lo que habíamos copiado acá, ¿cierto? Y decimos que eso implica que t va a ser mayor que 0. La función t lo acabamos de definir como n-i, y lo que tenemos que probar es que es mayor que 0. Y aquí básicamente podemos simplemente, una prueba relativamente sencilla, todo lo que hay que hacer es reordenar esta desigualdad, pasarla ahí a sumar y reordenar. Entonces lo que me queda es i menor que, haciendo ese par de operaciones sobre la desigualdad, puedo llegar a que i es menor que n, y eso es exactamente igual a lo que tengo en el antecedente, con lo cual por debilitamiento, y como todo lo demás son conjunciones, por debilitamiento puedo llegar directamente a lo. Verifiquemos que quedó bien escrito. Entonces sí, directamente con el reordenamiento pues llegamos a true. Y finalmente llegamos al paso 5. Aquí lo que tenemos que demostrar es que la cota se reduce en cada paso. Nos facilita que solo tenemos una guarda, que si tuviéramos varias guardas tendríamos que demostrar esto guarda por guarda. Entonces, pero para hacerlo con calma y para no ir a cometer errores, comencemos repitiendo comencemos copiando la tripla para que la veamos. En este caso, sería copié el invariante, copié la guarda, y además t, que en este caso definimos que era n-i, la precondición es que sea igual a una constante digamos que acabamos de definir. La poscondición, lo bonito de esta parte de la prueba es que la poscondición es relativamente pequeña, entonces la idea es que la función de cota, después de que le damos una vuelta al ciclo, ya no es igual, sino que ya se redujo. Eso es lo que tenemos que demostrar, porque con esto, y sumándole el orden, el principio del buen orden que tienen los números naturales, podemos garantizar que el ciclo va a terminar. Pues que eventualmente que n-i no va a estarse reduciendo indefinidamente. Bien, entonces tenemos una nueva tripla de Joare, veámosla en PDF. Y entonces fíjense que nuevamente es una tripla con una asignación, por lo cual pues podemos nuevamente utilizar axioma de corrección con WP. Esta vez lo voy a hacer un poquito más rápido, voy a hacer directamente la prueba, lo voy a hacer en 2 pasos como hice en el paso 3. Entonces necesitamos demostrar que esto implica, ¿cierto?, la WP de este programa con respecto a la poscondición, que en este caso es bastante más sencilla, ¿cierto? Es n-i menor que 0. Muy bien, entonces veamos a ver qué pasa.
Entonces, bueno, por WP de asignación, el programa es una asignación, podemos escribir entonces esta WP como n-i como el predicado que está a la derecha, ¿cierto? Pero haciendo la sustitución correspondiente. Por definición, perdón, por sustitución en predicados. Entonces, fíjense que estos pasos cuando se hace sustituciones son más o menos directos. Realmente es un poquito, se pueden hacer en varias líneas. De hecho, ya con práctica uno lo podría hacer todo en una sola línea. Pero pues son varias líneas, pero es un proceso relativamente pues maquinal. En este caso, fíjense que, pero en este caso, perdón, es bien importante entender que este predicado, fíjense que no tiene W, entonces el efecto de que W se esté cambiando, pues no hace, no hace nada. Si tiene una aparición de la I, entonces la I se reemplaza de manera adecuada, se reemplaza por I más 1. Mucho cuidado con el paréntesis para no ir a cometer errores. Bien, me falta mucho, pero agregamos un pasito más. Entonces, en el siguiente paso, lo que podemos hacer es que resolver el paréntesis. Para que quede... Y fíjense que resolviendo el paréntesis queda n menos i menos 1, menor que c. Y aquí ya pues directamente podemos aplicar el orden total de enteros, porque tenemos que n menos i es igual a c. Entonces si le restamos 1, eso efectivamente tiene que ser estrictamente menor. Muy bien, y con esto, bueno, verifiquemos primero que todo haya quedado bien escrito. Parece que sí. Y con esto completaríamos la prueba de que el programa que suma los elementos de un arreglo es un programa correcto.